Hoy en día hay pocas fechas más sagradas en los distintos países hispanoamericanos que aquellas en las que se conmemora cuando estos obtuvieron su emancipación. Desde México hasta Argentina, los días de la independencia son casi siempre días feriados, donde la población del país de turno saca alegremente sus banderas y otros elementos alusivos al orgullo nacional para conmemorar cuando los pueblos hispanoamericanos se liberaron de la tiranía española. Pero la sacralización de la independencia va más allá. En países como Venezuela o Argentina, figuras como Simón Bolívar o José San Martín son tan honradas que el respeto que su población les ofrece roza con la adoración divina. Bolívar retorna siempre en nosotros. Es más, cuando venía para acá, leía sobre la Constituyente y me di cuenta que Bolívar está en nosotros. Sí, porque la Constituyente de ahorita es casi lo mismo que la Constituyente de 1819. Ejemplo de esto que digo fueron las declaraciones de Hugo Chávez, presidente de Venezuela, a comienzos del siglo XX, quien afirmaba que Bolívar vino a tratar de hacer estas tierras, vaya empeño gigantesco, era imposible hacer una revolución social y él se dio cuenta al final, pero prefirió el martirio, prefirió, cual Cristo, la cruz. En Colombia, donde la academia y la población en general profesa una veneración casi tan enfermiza como la venezolana, los iconos del Libertador son sagrados. Durante la posesión presidencial del actual presidente de ese país, Gustavo Petro, se mostró la espada del llamado Libertador ante la atenta mirada de cientos de fanáticos petristas que atendieron a la posesión del jefe de Estado colombiano en la plaza más importante y céntrica de Bogotá, la cual, como no podía ser de otro modo, también fue nombrada en honor al prócer venezolano. Pero que las masas repitan algo como loros no significa que sea verdad, aunque haya un halo de santidad que rodea a los llamados libertadores, a sus acciones e incluso a sus pertenencias. Y esta leyenda rosa trata de inculcarle a los pueblos hispanoamericanos que los próceres y sus acciones no fueron más que la manifestación desinteresada de liberar los territorios americanos de la monarquía española del terrible yugo colonial que hasta entonces supuestamente sufrían. Pero esta visión está basada en una burda manipulación de la realidad. Por ello, vamos a ver cuál fue la verdadera posición de los pueblos hispanoamericanos con respecto a la independencia, analizando a dos de los más populosos grupos humanos de la América española en el siglo XIX, los indígenas y los negros. Empecemos. Durante 200 años, la historiografía decimonónica de los países hispanoamericanos ha mostrado a los indios como los principales interesados y beneficiados de los procesos de independencia, pero nada está más lejos de la realidad. En primer lugar, es necesario recordar que el grupo más leal al gobierno monárquico en América fue siempre el amerindio. Más allá de lo dicho por José Vasconcelos, los indios no solamente hacen la conquista, sino que mantienen el régimen virreinal durante 300 años, y frente a su ocaso no pudieron mostrarse más hostiles. Las razones para esta hostilidad eran fundamentalmente dos. La primera tenía que ver con que para las poblaciones indígenas de la América española, los dos componentes principales del antiguo régimen llevaban un halo de santidad inquebrantable, la Iglesia y la corona. Así, ante los levantamientos liberales y republicanos, que no pocas veces también traían consigo aires de laicismo y anticlericalismo, los indios de América percibieron a los llamados libertadores como anticristos, en palabras del líder realista Antonio Huachaca. Este mismo personaje de etnia indígena y bravo dirigente de las filas realistas afirmaría en una carta a Antonio José de Sucre, mano derecha de Simón Bolívar en Ecuador y Perú, que ustedes son más bien los usurpadores de la religión, de la corona y del suelo patrio, que se ha obtenido de vosotros durante 3 años de vuestro poder, la tiranía, el desconsuelo y la ruina en un reino que fue tan generoso. ¿Qué habitante, sea rico o pobre, no se queja hoy? ¿En quién recae la responsabilidad de los crímenes? Nosotros nos cargamos semejante tiranía. El segundo motivo por el que los indígenas de Hispanoamérica se sentían atraídos hacia la defensa de la causa realista tenía que ver con un factor de autonomía, y esto se dio en varios ámbitos, sobre sus tierras, sobre sus lenguas y sobre su cultura en términos generales. Durante los 3 largos siglos de monarquía, el Imperio Español fue eso, un imperio. Por este concepto entendemos, siguiendo al historiador peruano Fernán Altuve Febres, una unidad política que contiene una diversidad de realidades. Por ende, a la corona nunca le interesó homogeneizar a las poblaciones indianas desde el punto de vista lingüístico o cultural, con la excepción del ámbito religioso, con el cual siempre se fue intransigente, ya que no serlo habría significado la pérdida de cientos de miles de almas humanas, según rezaba la doctrina católica.
Y esto, aunque a alguno le escandalice, es algo totalmente lógico. Pensad que en la época la religión era algo muy importante. Evangelizar a alguien significaba salvarlo, y no hacerlo suponía su condena, según, claro, la mentalidad de la época. Las tradiciones lingüísticas de los amerindios se respetaron siempre. En Perú, por decreto del virrey don Francisco de Toledo, a finales del siglo XVI, ya eran lenguas oficiales del reino el quechua, el puquina y el aymara. En México la situación era similar. También desde el siglo XVI el náhuatl fue considerado lengua oficial de la Nueva España, mientras que en el Yucatán maya, como afirmaba el británico John Eliot en Imperios del Mundo Atlántico, se volvió la lengua vehicular de todo el sur de México durante los 3 siglos de monarquía. Si bien algunos académicos como Santiago Castro en su libro Las Ibris del Punto Cero, Ciencia, Raza e Ilustración en la Nueva Granada, afirma que por decreto real Carlos III de Borbón prohibió el uso de las lenguas indígenas en América. Lo cierto es que dicho decreto, que fue el único de su tipo, no fue aceptado en América ni por la población indígena ni por la criolla, y por ende al monarca no le quedó más opción que rendirse en su intento de homogenización lingüística de los territorios americanos. Así las cosas, los indios tenían por un lado a aquellos que habían defendido sus tierras y cultura durante 3 siglos, y por otro lado a aquellos que intentaban despojarlos de eso mismo. Explicado esto, entendemos declaraciones como la de los gobernadores indígenas de Ciudad de México en el año 1810, recogidas por el historiador ecuatoriano Jaime Rodríguez en su libro La independencia de la América Española. Los indios, señor excelentísimo, son los primeros que sacrificarán sus cortos bienes propios y comunes, su reposo y tranquilidad, sus hijos y familias y hasta la última gota de su sangre por no rendir vasallaje a Napoleón, quien solo merece el justo enojo de nuestra nación. Por su parte, los indígenas del Alto Perú, antes de ser ejecutados por los sanguinarios secesionistas en 1816, expresaron: por su rey, señor morían, y no por alzados ni por la patria, que no saben qué es tal patria, ni qué sujeto es, ni qué figura tiene la patria, ni nadie conoce si se sabe si es hombre o si es mujer, pero el rey es conocido por su gobierno bien entablado, sus leyes respetadas y observadas puntualmente. No es extraño, por ende, que ante la batalla de Ayacucho, en la que el independentista Antonio José de Sucre se jactaba de venir a liberar a los incas de la opresión española, tanto la nobleza incaica como el pueblo indígena pobre mostraron una fiera resistencia. Tanto así que durante dicha contienda el 95% de las tropas del virrey de la Serna eran nativas. Pero especialmente feroz fue también la resistencia de don Agustín Agualongo en la actual Colombia, que enfrentó por años a los ejércitos blancos de Bolívar y de Sucre. Después de ser derrotado por estos, se le ofreció perdonar su vida a cambio de jurar lealtad a la Constitución colombiana, a lo que Agualongo respondió: si tuviera 20 vidas estaría dispuesto a sacrificarlas todas por la religión católica y por el rey de España. A pesar de ser todavía desconocido, muchos historiadores ya han hecho hincapié en el heroico papel que jugaron los indios a favor del rey durante las guerras de secesión. Sin embargo, poco conocido ha sido el papel de las poblaciones negras, tan poco despreciables en el enorme abanico demográfico que componía la América española. Primero, dejemos claro que los negros estuvieron del lado del rey durante la independencia, pero debemos preguntarnos el porqué. La razón es sencilla. Para las poblaciones negras, la corona y su gobierno simbolizaban el camino hacia el progreso social de tan vilipendiados grupos humanos. Y es que, por lo menos desde el siglo XVIII, la Casa de Borbón desplegó un amplio programa de movilidad social con el objetivo de hacer progresar a las poblaciones de negros libres mientras que se protegía a aquellos en condición de esclavitud. Empecemos, pues, por los primeros, que eran muy numerosos. En palabras del historiador colombiano Luis Corsi, el sabio barón de Humboldt, durante su viaje a América en vísperas de la independencia, podrá constatar que sobre aproximadamente 780.000 negros bajo bandera española, casi el 50% eran libertos. A estos, la corona les ofreció la posibilidad de progresar socialmente mediante 2 canales, el ejército por un lado y la iglesia, que han sido tradicionalmente los 2 gremios que más movilidad social causan. Sobre el primero, afirma Corsi, la participación de pieles oscuras en la milicia real a finales del siglo XVIII alcanzaba el 34% en México, en donde prácticamente había desaparecido la esclavitud.
el 42% en Venezuela y el 42% en Cuba, isla en la cual el ejército absorbía 1 de cada 3 negros libres, siendo mayor la proporción en la Marina. En lo tocante a la Iglesia es bien conocido el caso de Martín de Porres, que no fue sino uno de los muchos casos de negros libres que, comenzando su vida en la más absoluta pobreza, lograron ascender a las esferas más altas del poder religioso. Pertenecía al Virreinato del Perú y se convirtió en el primer santo mulato de América. El virrey del Perú en persona llegó a arrodillarse ante él en su lecho de muerte debido a la inmensa santidad y fama que Porres acumuló durante su vida, lo que le valdría la beatificación tiempo después. Todo esto vendría acompañado de la Real Cédula de Gracias al Sacar, del gobierno de Carlos IV, que permitía a todos los negros sin distinción comprar un certificado de pureza de sangre, que según el historiador de Harvard, Jorge Domínguez, llegó a ser independiente de las características físicas. Contra semejante apoyo a la movilidad social de los negros, sin embargo, la feroz clase criolla de Caracas, que servirá de caldo de cultivo para la infección independentista, alzará la voz. Y es que, como criollos, a los grandes hacendados y esclavistas venezolanos no les convenía perder sus privilegios ante aquellos que despreciaban ya por religión y genealogía. Y esto último era en base al novedoso concepto franco-inglés de raza, que se inyectaba como veneno en la sociedad hispanoamericana al importar los criollos textos de esas latitudes de Europa, o al regresar de su formación académica en esos mismos rincones. Por ejemplo, Domínguez afirma: en 1796 el Cabildo de Caracas protestó contra el arancel real de Gracias al Sacar, porque eximía a los negros y mulatos de su condición y los rehabilitaba para que pudieran ocupar los cargos públicos de la mancomunidad que están propiamente reservados a los blancos. La denuncia agregaba que a los negros se les debía negar la educación que les ha faltado hasta ahora y que les debería faltar en el futuro. El mismo Cabildo de Caracas, sobre la Real Cédula de Gracias al Sacar, llegaría a amenazar al rey Carlos IV directamente si su apoyo a las comunidades negras no cesaba. Luis Corsi recoge el documento que rezaba: se asoma el origen y pérdida de los estados de América en donde, por necesidad, han de permanecer los vecinos y sentir las consecuencias funestas de este antecedente. Sin embargo, el rey no daría marcha atrás y, por ende, los criollos utilizarían la invasión napoleónica de la península como excusa para tomar el poder y conservar sus privilegios. En palabras del historiador John Lynch, tuvieron que coger la oportunidad de la independencia no solo para tomar el poder de España, sino sobre todo para impedir que lo hicieran los pardos. Con esto en mente, no es sorpresa que la vasta mayoría de los negros de la América española hayan presentado feroz resistencia a la independencia. En Venezuela, las tropas negras e indias del general Monteverde serían claves para la destrucción de la Primera República Venezolana de Bolívar y Miranda, mientras que las tropas de Boves, también en la actual Venezuela, estarían compuestas en un 80% por tropas negras que asesinaban a los criollos allá donde llegaban, consecuencia del furibundo odio que los vilipendiados pardos tenían contra aquellos que buscaban derrocar a su rey y por ende sus oportunidades de progreso. En el caso de los negros esclavos, sería incorrecto afirmar que la corona española acabó con la esclavitud negra, porque simplemente no lo hizo, y la razón es bastante sencilla. El costo económico y político que habría resultado de la eliminación de la mano de obra esclava, sobre todo para los territorios de las Antillas dedicados al cultivo de azúcar para los cuales la mano de obra esclava era vital, era inmenso. Sin embargo, consciente de sus limitaciones y siendo víctima de una fuerte conciencia moral que se personificaba en los religiosos españoles, por ejemplo, Alonso de Montúfar, obispo de México, llegó a decir a Felipe II que tan injusto es el cautiverio de los negros como el de los indios. La corona llevó a cabo un programa de limitación de la esclavitud, reduciendo el tráfico negrero, llegando a prohibirlo por temporadas desde el gobierno de Felipe IV y mejorando las condiciones de vida de los esclavos que, desgraciadamente, no escapaban aún de su condición. Y tenemos ejemplos como la Real Instrucción sobre Educación, Trato y Ocupación de los Esclavos, que regulaba la esclavitud negra con una humanidad inconcebible en otras latitudes del occidente.
Tanto así que Juan Zapata Olivella, ilustre autor negro de la actual Colombia, aseguraba que a los esclavos se les daba una vida soportable y humana con derecho a bautismo, oficio fúnebre y hasta sepultura, iguales condiciones que a los criados libres. No es de extrañar entonces que los negros esclavos figuraran entre las filas realistas, ya que lo que éstas representaban era lo que les aseguraría una vida soportable incluso en la esclavitud. Sé que muchas de estas ventajas que tenían los esclavos negros durante el Imperio Español nos parecen insuficientes e incluso ridículas si las evaluamos con los criterios morales de la actualidad, pero hay que entender que para la época eso supuso un avance notable en la calidad de la población negra y de la población esclava, especialmente si lo comparamos con cómo vivían los negros en Estados Unidos aún avanzando en el tiempo 300 años. Pensad que hasta los años 60 del siglo XX los aborígenes australianos, por ejemplo, no se incluían en los censos de personas, sino en los de flora y fauna, o en las dificultades legislativas que se le ponían a los matrimonios entre negros y blancos en Norteamérica, o en la regla del One Drop Rule también en Estados Unidos. Muchísimas gracias a todos los que estáis compartiendo mis vídeos y os suscribís al canal, ya sabéis que eso me ayuda mucho a llegar a más gente y poder seguir luchando contra la leyenda negra, y ya sabéis que si queréis contraargumentar algo, os leo en los comentarios, así que venga, recoge y dale a me gusta, que nos vamos.